Quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes en un momento dado de su vida o en varios momentos dados de su vida Dios le ha hablado? Muy bien. Wow. La gran mayoría de ustedes. Dios ha hablado en algún momento dado. Yo recuerdo hace bastante tiempo atrás, bueno, estoy hablándole en mis años de universidad, en lo cual en un momento dado fue un tiempo de mucha incertidumbre. Incertidumbre con relación a decisiones, incertidumbre con relación a tentaciones que estaba enfrentando, incertidumbre a experiencias emocionales que estaba viviendo. Y yo recuerdo que en medio, ¿verdad?, de toda esa ebullición interna que yo estaba experimentando, especialmente en incertidumbre, recuerdo el estar participando de un retiro espiritual de la confraternidad de jóvenes cristianas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Y las experiencias de esta organización en cuanto a la búsqueda de Dios, siendo una fraternidad cristiana, eran experiencias bien significativas en cuanto a la forma en cómo Dios ministraba nuestras vidas. Inclusive recuerdo, ¿verdad?, en experiencias de actividad con este grupo, escuchar y ver el llamado de Dios a varias personas que en este momento, a pesar de todos los años que han pasado, hoy son personas que están muy dedicadas y muy envueltas en el ministerio. Y recuerdo estando en esta actividad en donde me encontraba así con mucha incertidumbre, mucha inseguridad en cuanto a decisiones personales, en cuanto al ser tentado, en cuanto a la seguridad de Dios y su amor y su propósito en mi vida, en cuanto a sentimientos, ¿verdad?, emocionales. Y recuerdo que en una predicación, el que estuvo ministrando en ese día hace un llamado y cómo, ¿verdad?, ocurre en este tipo de actividad y de retiro espiritual. Y cuando hablo de retiro espiritual me refiero que en estas actividades pues nosotros íbamos a orar, teníamos tiempo de ayuno y predicación. O sea, no era un tiempo de salir al parque, ir a nadar en el lago o en la playa, ¿verdad? Como mostraron aquí en una de las canciones, ¿verdad? El mar, y no sé si algunos se remontaron a sus países, ¿verdad? O estaban cantando la canción. ¿Qué estaba diciendo? Estaba entonces en la actividad, el predicador hace el llamado y cuando paso al frente, recuerdo que, ¿verdad?, era pues un lugar tal vez tan grande como este y tenía esta parte frontal y a los lados cortaba en 90 grados. Yo me acuerdo estar en una de las esquinas del ángulo de 90 grados y recuerdo que el predicador se acerca, se arrodilla, pone mis manos sobre mí y me dice: así te dice el Señor. Y esta fue la palabra, que caminara el camino que Él me estaba trazando. Eso fue todo. Camina el camino que te estoy trazando. Esa palabra fue suficiente para mí en lo que era la necesidad mía en ese momento. Porque me dio seguridad en la decisión que estaba tomando. Me dio seguridad que mientras yo estuviese buscando de Dios, cada decisión en mi vida iba a estar conforme a la voluntad de Dios. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que toda ese malestar emocional que yo sentía desapareció en ese momento. Y les puedo confesar que desde ese momento en adelante aprendí lo siguiente: que Dios habla
en lo incierto de la vida. Dios es un Dios que habla, se comunica, Él es relacional. Dios es un Dios relacional, se relaciona con su creación. Y aprendí inmediatamente temprano en esa experiencia de vida, temprano en mi etapa juvenil, aprendí que Dios habla en lo incierto de la vida. Inclusive, podemos aún profundizar más y decir que Dios siempre habla. Dios siempre habla. Dígalo conmigo, Dios siempre habla. Mira el que está a tu lado y díselo, Dios siempre habla. Es más, podemos dar un paso más adelante. Podemos decir, Dios siempre ha hablado. Dígalo, Dios siempre ha hablado. ¿Y saben qué? Con relación al tema de la fe, cuando Dios habla, escucha, cuando Dios habla y tú disciernes la voz de Dios, especialmente cuando una persona en oración está orando, buscando de Dios, clamando a Dios, pidiendo a Dios, esperando en Dios. Podemos decir que cuando Dios habla, nuestro nivel de fe aumenta. Cuando Dios habla, nuestro nivel de fe aumenta. Les puedo decir que en esa experiencia, tal vez mi fe estaba en un 45%. Salí de la actividad y mi fe se triplicó. Más de un 100%. Salí energizado, salí motivado, salí animado, salí edificado, salí ministrado. Porque cuando Dios habla, nuestro nivel de fe, dígalo conmigo, aumenta. Nuestro nivel de fe aumenta. En la serie de la fe, en las predicaciones que ha dado, las primeras del pastor Tony, él ha hecho referencia al libro de Hebreos en el capítulo 11 y también ha mencionado la experiencia de varios personajes de la fe. Nosotros sabemos que en el capítulo 11 comienza a decir, en el versículo 1, comienza a decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y realmente ahí miramos dos cosas importantes. Miramos una definición de lo que es la fe y, más importante, cómo obra la fe. ¿Cómo obra la fe? ¿Cómo obra la fe? Tengo la seguridad de lo que espero, la certeza de lo que deseo por medio de la fe. E inclusive con esto de que Dios habla, y cuando Él habla, o siempre ha hablado, Él habla en lo incierto. ¿Por qué Dios habla en lo incierto? Porque Dios habla y Dios siempre ha hablado. Cuando nosotros miramos el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Hebreos, nos dice claramente esa verdad con relación a Dios y lo que Él hace con su creación. Mire lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, claramente vemos que Dios habla. Cuando Dios habla, nuestra fe, ¿qué? Aumenta. Y dice ese versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, en los postreros días, una vez más, nos ha ¿qué? Nos ha hablado. Dios habló, Dios nos ha hablado. Y una vez más vemos esta técnica del pretérito imperfecto, que es una acción pasada, como continúa teniendo una relevancia o manifestación en el tiempo presente. Dios ha hablado, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando hablamos los postreros días, hay dos formas de ver los postreros días. Forma número uno, en la aparición de Cristo, o otra forma de mirarlo es en el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Pedro predica y dice: porque así está escrito, en los postreros días. Los postreros días comienzan en Pentecostés hasta este tiempo. So, Dios ha hablado en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por quien
a quien constituyó heredero de todo y por quien Él ha hecho todas las cosas. Ahora, mirando a Hebreos con relación a la fe y este tema de cómo Dios habla en lo incierto, porque Él habla en lo incierto, porque Dios habla, porque Dios habla, porque Él siempre ha hablado. Mirándolo en cómo comienza el autor del libro de Hebreos a hablarnos esta verdad, ese principio de que Dios habla, Él lo hace con una intención muy importante y desde luego es el tema de todo el libro. El tema de todo el libro es la importancia de mantener la fe. Diga conmigo, el tema de Hebreos, dígalo creyendo, el tema de Hebreos es mantener la fe. De eso se trata el tema de Hebreos, mantener la fe. ¿Por qué razón históricamente a las personas a quien él le dirige la carta, la epístola? Por la razón de que muchas personas estaban abandonando la fe en Cristo para regresar al judaísmo, ya que la fe en Cristo estaba acarreando a todo ese grupo una gran persecución. Y ellos decían, si estar en Cristo es sinónimo de ser perseguido, encarcelado, torturado o muerto, pues yo prefiero regresar nuevamente al judaísmo y olvidarme de lo que la fe en Cristo para no experimentar persecución. Eso es lo que ocurre históricamente en el libro de Hebreos. Por eso es que el autor dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres, a través de los profetas en los postreros días nos ha hablado por el Hijo y comienza a elevar la figura de Cristo a un nivel de divinidad, porque Cristo es Dios. Comienza a elevar la figura de Cristo a un nivel de divinidad, dándole a entender a la gente la fe que el Evangelio declara, la fe que el Evangelio nos está pidiendo, es una fe en el Hijo de Dios, quien se encarnó, bueno, el universo le pertenece a Él porque Él sigue narrando, porque todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que existe es. Comienza a elevar la figura de Cristo y entonces inmediatamente dice, porque Él es mayor que los ángeles. Y sigue diciendo, Él es mayor que Abraham. Sigue diciendo, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que Josué, Él es mayor que la ley y Él es mayor que todos los sacerdotes. Para que la gente entienda, la fe en Cristo es lo mejor que usted y yo podemos tener a pesar de la persecución. Y de eso se trata esta epístola del libro de Hebreos. Y entonces en la serie hemos visto la fe de muchas personas en el Antiguo Testamento. La fe de Abraham o la fe de Rahab o Rahab. Y el libro nos empieza a hablar, ¿verdad?, de la experiencia de fe de muchos personajes del Antiguo Testamento. Hoy yo les voy a estar hablando de uno que su experiencia de cómo Dios habla y lo que Dios hace en el llamado, pues el resultado de todo esto a mí personalmente me ha ministrado en estos días. Personaje del Antiguo Testamento. Su nombre es Jeremías. Me identifico con Jeremías porque llora. Inclusive se le conoce como el profeta llorón. En el capítulo 2, no lo vamos a mirar, esto es un paréntesis. En el capítulo 9, creo que el capítulo 9, versículo 2, él dice, oh, ¿quién me diera que mi cabeza o mis ojos se convirtieran en una fuente de agua para llorar, dice él, para llorar a los muertos de mi nación? Jeremías. Y vamos a estar mirando por qué Dios le habló. ¿Cuál era el fin de su llamado? ¿Qué seguridad le dio Dios para que mantuviese su fe en los momentos difíciles? El capítulo 1, del versículo 1 al 3 del libro de Jeremías, muestra el momento histórico que estaba viviendo la nación de Israel. Nos habla de los reyes que dominaron bajo Jeremías. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Cuáles eran los nombres de estos reyes? Habla de Josías, habla de Joacín y habla de Sedequías. Nos habla el capítulo 1, versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová en los días de Josías. Luego me vino a mí palabra de Jehová en días de Joacín.
Luego me vino nuevamente palabra de Jehová en tiempos de Sedequías. Eso nos habla de 3 reyes en la historia de Israel. ¿En dónde fue que Dios le habló a él? ¿Cuál era el tiempo histórico? ¿Cuál era el momento, verdad, de vida espiritual de la nación? Cuando entramos en el versículo 4 del capítulo 1, dice aquí claramente, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¡Wow! Miren cómo dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, porque Dios habla. ¿Por qué Dios habla? Porque Él siempre ha hablado, aún en lo incierto. Y era un momento de incertidumbre nacional en cuanto a la relación de la nación con Dios. Y eso nos dicen esos versículos 4 y 5. Entonces, vemos, ¿verdad?, 3 cosas importantes que Dios le dice. Le dice, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esas 3 cosas le dice Dios en esos versículos 4 y 5. Te conocí. La palabra conocí en hebreo es yadá. Diga conmigo yadá. Vamos a aprender hebreo aquí. Yadá. Yadá significa relacionarse. Y miren esto. Tener en respeto. Respeto. Relacionarse y tener respeto. Esto es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, antes de que tú nacieras, mire lo que está diciendo Dios. Yo te tuve en respeto. Desde antes que tú te formase, yo tenía una intención de relacionarme contigo. Te conocí. Te tuve en respeto. Cuando hay respeto hay admiración. Cuando hay admiración se busca a la persona para relacionarnos, conocernos, entendernos, comunicarnos. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Cuando le dice, te santifiqué, la palabra hebrea es Kadesh. Diga conmigo Kadesh. Kadesh es te separé, separado o mantenerte aparte. Y algo que me gusta mucho en la definición de la palabra, mantenerte en un lugar seguro. Y eso para Jeremías era muy importante porque luego hay unas advertencias que Dios le dio y él tenía que entender, bueno, voy a vivir esto, pero él me dice, me ha separado, me ha apartado y me tiene en un lugar seguro. Y luego como Dios le menciona a él más adelante que lo vamos a mirar. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, mire esto, no sé cuántos habitantes habían en la nación de Israel, especialmente en el reino del sur, en el reino de Judá, en donde ocurre esto históricamente. Entonces, de todas esas personas que habitaban en el reino de Judá, Dios escogió ¿a quién? A uno. Apartó a uno, separó a uno. Dijo, antes que te formase te conocí y te separé. Te tengo en un lugar seguro. Y luego le dice, y te di por profeta a la nación. En otras palabras, tengo una misión para ti. Esas 3 cosas le está diciendo Dios en esos versículos 4 y 5. Tengo una misión para ti. Ahora yo me pregunto y nos preguntamos nosotros, ¿qué produce en una persona escuchar estas 3 cosas? Escuchar la voz de Dios en esa magnitud, con esas especificaciones. ¿Qué produce eso en una persona? Bueno, siguiendo lo que estamos hablando, es que la fe nuestra, ¿qué?
aumente. Es entender el amor de Dios en cuanto a relacionarse con nosotros, tenernos aparte en un lugar seguro y sobre todo darnos a cada uno de nosotros un propósito, una misión, una razón de ser en este planeta Tierra. ¿Saben qué? Este es Jehová Dios en el Antiguo Testamento hablándole a un hombre llamado Jeremías, que su nombre significa Jehová exalta. Lo mismo nosotros vemos en Cristo, porque Cristo es Dios y como obra Dios, así también obra ¿quién? Cristo. Lo mismo que Dios hizo con Jeremías, escucha, lo mismo que Dios hizo con Jeremías también lo hace con nosotros hoy día. Por eso es que Cristo le dijo a Natanael en el libro, en el Evangelio de Juan, le dice Cristo a Natanael cuando lo ve, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se sorprendió y le dice, ¿desde dónde me conoces? Antes de que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué y tengo un propósito, una misión contigo. Y cuando Natanael escuchó todo lo que Cristo le dijo, verdaderamente tú eres el Mesías, verdaderamente tú eres el Rey de Israel. Y Cristo le dice, porque te dije que te conocí, ahora crees. De cierto te digo que vas a ver los ángeles de Dios descendiendo del cielo y bajando a la tierra. O sea, vas a tener una experiencia, en mi país dirían, ¿quieren que se lo diga en buen griego puertorriqueño? Brutal. Vas a tener una experiencia, o sea, vas a ver la gloria de Dios. Amén, amados. Miren cómo lo dice Romanos capítulo 8. Miren lo que dice en los versículos, ¿verdad? 28, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. ¿Qué hizo Dios con Jeremías? Te llamé, te conocí, te santifiqué y te di por profeta. Hay un propósito, hay una misión, hay una tarea que hacer. Históricamente le correspondió a Jeremías en aquel entonces e históricamente te corresponde a ti, me corresponde a mí cumplir y llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén, délo con ánimo. Dice, porque a los que antes conoció también que predestinó. Y ahí hay un aspecto teológico que lo que hace es dividir a la iglesia. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero tranquilo, Camilo. O sea, lo importante es que en Cristo yo he sido escogido, en Cristo yo he sido destinado. ¿Por qué he sido destinado con un propósito y una misión? He sido destinado porque Él me predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿a estos qué? Llamó. ¿Qué hizo Él con Jeremías? Le llamó. ¿Cómo lo vemos en el libro? Dice, Él vino a mí palabra de Jehová. En otras palabras, Dios me habló. ¿Por qué Dios me habló? Porque Dios siempre habla, porque Dios siempre ha hablado. En lo incierto de la vida Dios habla. Habiendo hablado en otro tiempo, en los postreros días nos habla por el Hijo. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio? ¿Qué nos está diciendo hoy la palabra de Dios? Que a través de Cristo Él nos ha llamado. Si Él nos ha llamado a través de Cristo, significa que Él nos ha hablado, porque Él habla. Me llamó, me justificó. Y para ser justificado, o cuando uno es justificado, entra inmediatamente en el proceso de ser santificado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Solo vemos en el Nuevo Testamento que Él llama, Él escoge, Él justifica, Él santifica a través de Cristo, porque estamos en Cristo. Miren cómo lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos, separados,
estar en un lugar secreto. Porque Él me escogió, porque me llamó, porque Él te escogió, porque Él te llamó. ¿Qué quiere decir esto de que me llamó? Significa que tiene respeto por ti. Significa que quiere relacionarse contigo. Significa que cuando Él te habla, tú vas a escuchar su voz, porque Él es un Dios relacional. Y como Él es un Dios relacional, Él se comunica con sus hijos. Él les habla a sus hijos aún en lo incierto de la vida, a pesar de cualquier circunstancia. Cuando tú buscas de Dios, Él te habla. Había un joven que se llamaba Irán Daniel Sostre, estaba arrodillado en un llamado y Dios le dice: ten presente que tienes que seguir caminando el camino que te estoy trazando. Sin mancha delante de él, pero se pone mejor. Y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y qué hace esto a la fe? Aumenta nuestra fe. Dios habla. Cuando Él habla, la fe aumenta. ¿No dice por ahí en un lugar que la fe viene por qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios, lo que Dios comunica, lo que Dios habla. Por eso leímos: Dios habiendo hablado en otro tiempo, hoy habla por el Hijo. Dios habla para aumentar nuestra fe, y también podemos decir, Él habla para activar nuestra fe. Y Él busca que tengas identidad en Él. ¿Identidad en qué sentido? Yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me escogió en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me llamó en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me santificó en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos una misión. ¿Están conmigo, amados? Ahora, hay que ser realista, que a muchos se les hace difícil entender esto y asimilar estas verdades. A muchas personas se les hace difícil entender esto, de que Él habla, de que Él quiere relacionarse, de que Él en Cristo nos ha escogido aún desde antes de nosotros ser formados en el vientre de nuestra madre, por medio de Cristo. Eso es lo que, inclusive, nosotros en el libro de Efesios, que tiene una teología, capítulo 1 y capítulo 2, una teología bien fuerte, hay algo bien peculiar que el apóstol dice continuamente. Él dice: en Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo. O sea, todo dice en Cristo. Por eso yo digo, yo sé que en Cristo, Cristo me escogió desde antes de yo ser formado. Eso es lo que leímos en Romanos. Entonces, pero a muchas personas se les hace difícil asimilar esto, entender esto. Por eso es que aunque aman a Dios, aunque, están en la iglesia, han sido bautizados, pero aún así como que mantienen una relación con Dios distante, ¿cierto? ¿Verdad que eso ocurre dentro de la iglesia? Sí, están en el Señor, inclusive hasta pueden servir, pero como que mantienen una relación distante con Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que es la operación interna de Dios en el corazón del hombre, y lo que Él hace: llamar, escoger, santificar, apartar, dar una misión, y el hecho de que Él habla, esto se les hace difícil asimilarlo. ¿Por qué? Bueno, por malas experiencias, por tragedias, en donde pues algunos tal vez se han preguntado: en la tragedia de mi vida, Dios, ¿en dónde estás? ¿En dónde estuviste? Y a pesar de que ha pasado el tiempo, el superar esa pregunta, y que inclusive es una pregunta válida, o sea, eso no lo podemos negar. O sea, no tiene que ver nada con la fe.
Porque Jesús dijo de Juan el Bautista, de los que nacieron de mujer no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Y nosotros vimos en un momento dado, ¿verdad?, que Juan le manda a preguntar, le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir o esperamos a otro. O sea, y Jesús no se avergonzó de las palabras de Juan. Y no le dijo, Juan, no oraste. No le dijo, Juan, ¿qué pasó, hermano? No, o sea, Jesús luego que él le dice, háganle saber a Juan lo que está ocurriendo. Y lo que Jesús le está mandando a decir a Juan es, díganle a Juan que se está cumpliendo la profecía. De que los ciegos ven, ¿verdad?, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres les he predicado el evangelio. O sea, Juan le manda a decir, se está cumpliendo la profecía y Juan la conoce. Y luego de eso Jesús comenzó a resaltar, o sea, la vida de Juan. ¿Y quién era Juan? Cuando él dice, que le preguntó a la multitud, ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Os digo que más que esto, de los nacidos de entre mujeres no se ha levantado hombre más grande que Juan. Y vemos, ¿verdad?, que Juan tuvo su momento. O sea, que en las incertidumbres de la vida, cuando nos hacemos ciertas preguntas, Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Ay! O sea, es válido esa experiencia. Por otro lado, como he mencionado, lo que yo he mencionado de que Él en Cristo, de que Él habla, de que hay un propósito, de que somos santificados y todas estas cosas que vemos en Jeremías capítulo 1, aún así a algunos se les hace difícil por eso mismo las tragedias de la vida. Pero hoy yo tengo buenas noticias para ti. No mires las tragedias, mira las promesas. Amén, iglesia. No mires las tragedias. No mires las tragedias, mira las promesas. Él hace esto con Jeremías. Y lo vamos a ver en un momento. Pero es bien importante no mirar las tragedias, porque cuando miramos las tragedias, entonces comenzamos a poner excusas. Y como hemos decidido en muchas ocasiones, el que quiera tener una excusa, la va a encontrar. No puedo, no creo, no es para mí. Dios le dice a Jeremías, te escogí, te santifiqué y te di por profeta. Mire la reacción de Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No tengo experiencia, no tengo la madurez, tengo limitaciones. Entonces, la reacción de Jeremías pues eso mismo, es la reacción humana, especialmente en lo incierto. Nacionalmente, en cuanto a la relación con Dios, Dios y su nación o su nación con Dios, había mucha incertidumbre. Y entonces, en medio de toda esa incertidumbre, en donde Dios le habla a Jeremías de un gran propósito, una gran misión, vemos la reacción de Jeremías, que es una reacción humana, específicamente en lo incierto, en lo trágico y en lo difícil. Pero en lo incierto, Dios habla para reafirmar su propósito y que superemos nuestras limitaciones personales. ¿Oyó eso? Lo voy a escribir, lo voy a decir nuevamente para que lo anote. En lo incierto, Dios habla para reafirmar su propósito y que superemos nuestras limitaciones personales. En lo incierto, Dios habla para reafirmar su propósito. Tal vez con estas palabras hay alguien aquí en donde el propósito de Dios, el llamado de Dios, la palabra de Dios en lo incierto de la vida está reafirmando su fe o le está dando fuerzas en algunas áreas. Con el fin, escucha bien, con el fin de que podamos superar, nuestras limitaciones personales. Miren cómo se lo dijo a Jeremías. Le dice, y me dijo Jehová,
no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué está haciendo Dios? Está reafirmando su palabra en la vida de Jeremías para que él supere su limitación personal, que él está diciendo, soy niño, no puedo, no tengo la capacidad. Como Moisés, ¿se acuerdan que Dios le dice a Moisés, ve a donde Faraón? Le dijo claramente, ve a donde Faraón, y él le dice, yo no puedo hablar. Yo soy tartamudo, ¿verdad? No soy fácil de palabra. Le está diciendo a Dios, una vez más, porque cuando miramos las tragedias y no las promesas, ¿cuál era en este caso la tragedia de Moisés? No puedo hablar. Tengo una limitación personal. Entonces, cuando uno mira la tragedia, una vez más, ¿qué ocurre? Tenemos excusas, damos excusas. Pero ¿qué hace Dios en su propósito? Él reafirma su llamado, su propósito, ¿con qué fin? Que superemos nuestras limitaciones personales. Entonces Él le dice a Jeremías, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y miren qué lindo esto. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca y Jehová me dijo, le habló, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. ¡Wow! Recuerda que Dios habla para activar nuestra fe. Te dice, en este propósito, en este llamado, en ser apartado, en estar en un lugar seguro, he puesto en ti una autoridad. He puesto en ti una autoridad. Esa autoridad, en el caso de Jeremías, tú la vas a utilizar para decirle a mi pueblo, y tu palabra carga tanta autoridad que o edifica o destruye, y tienes mi respaldo. Amén, délo con ánimo, iglesia. En el caso nuestro, por medio de Cristo, tenemos autoridad. Por eso Él dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirás a esa montaña. ¿Y la montaña qué? Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Porque hay autoridad. Eso, una vez más, porque cuando Él reafirma su palabra, su propósito, lo hace, escucha bien, lo hace para que podamos superar nuestras limitaciones personales. Nunca digas no puedo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, es pues la fe, la certeza. Lo que se ve incierto, cosa que hay ese tipo de experiencia, cuando viene la palabra de Dios, entonces usted comience a hablar en lo incierto palabras de seguridad. Palabras de verdad. ¿Qué deseas ver? ¿Qué deseas experimentar? ¿Qué quieres lograr? Yo estoy convencido y seguro categóricamente que en lo incierto de la vida de Billy, esa madre que está ahí hermosa y preciosa y elegante, en un sinnúmero de ocasiones declarando, hablando, orando, esto es lo que yo quiero ver en mi hijo. Padre, guárdale, Padre, bendícele, Padre, ten misericordia de él, merece que le dé con el sartén por la cabeza, pero dale tú mejor con el sartén, porque tu palabra edifica, tu vara y tu callado infunden aliento. Si yo le doy con el sartén, lo destruyo. ¡Claro que sí! No, y no solamente ella, algunos de nosotros aquí también quisiéramos hacer lo mismo con nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pero no le dé con el sartén, deje que Dios le dé con el sartén. Usted en lo incierto, hable, declare en la autoridad de Cristo lo que desea ver en el nombre de Jesús de Nazaret. Especialmente cuando dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. ¿Por qué razón? La fe en Dios todo lo conquista. La fe en Dios
todo lo conquista. Por eso es, volviendo a Hebreos, miren cómo dice Hebreos en el capítulo 11, los versículos 32 al 34, dice, ¿y qué más digo? Porque está hablando de la fe, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe David, y dice inclusive por la fe Abel, por la fe aquel, por la fe del otro, por la fe Raal la ramera, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice él, cuando llega a este versículo, dice, ¿y qué más digo? Porque, porque tiempo me faltaría contando con Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, incluyendo ¿a quién? Jeremías. Incluyendo a Jeremías, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejército. ¿Por qué razón? Porque la fe en Dios todo lo conquista. La fe en Dios todo lo conquista. Amén. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Reafirma su propósito, reafirma su llamado. Inclusive le dice, puesto en ti mi palabra. Y tú dirás todo lo que yo te mande que digas. Y te he puesto por ciudad fuerte, en medio de lo incierto, en medio de la tragedia, en medio de las dificultades. A través de la fe en Cristo, Él nos ha dado autoridad para declarar, hablar sus promesas, su palabra. Amén. Aunque nos duele el tobillo. La fe en Dios todo lo conquista. Ahora, claro que sí, hay que aclarar. La fe es retada con experiencias contrarias a las promesas de Dios. Esa experiencia la hemos vivido, la vamos a vivir y la seguiremos viviendo. De que sí, la fe, lo que hace, Dios habla. ¿Por qué? Para aumentar, activar nuestra fe. Pero hay que entender, la fe es retada con experiencias contrarias a las promesas. ¿Qué experiencia adversas estás enfrentando que hace difícil esta fe que todo lo conquista? Inclusive, una vez más, y crea incertidumbre en nuestras vidas. Mira lo que Dios habla en su palabra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vienen experiencias, Jeremías, vienen experiencias que son contrarias a las promesas. Pero ten algo muy claro y muy presente. Yo estoy contigo y te voy a librar. Cuando usted lee Jeremías, inclusive Lamentaciones, usted se da cuenta de esta verdad. Vienen experiencias contrarias a las promesas. Pero en medio de todo eso, Dios una vez más dice, yo estoy contigo. Vas a ser librado. ¿Por qué? Porque el que es santificado está en un lugar seguro. El que es santificado está en un lugar seguro. ¿Se acuerda de los amigos de Daniel en el horno de fuego? Miren la seguridad de Dios, lanzados en el horno de fuego, que lo calentaron muchas veces más, 7 veces más, que inclusive los que estaban ahí soplando para avivar el fuego hasta se quemaron ellos.
soplando porque no había, ¿verdad? Gas, no había gas. Y los lanzaron atados en el horno de fuego. Y las ataduras, ¿verdad?, se deshicieron y ellos no sufrieron daño. Y estaba ahí que Nabucodonosor dice, uno semejante al Hijo de los dioses. Ese es Cristo, Cristo mismo, Cristo preencarnado, ahí right there with them, paseándose en el horno de fuego. Y eso es lo que dice, eso es lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Le dice, yo estoy contigo para librarte, pelearán, o sea, viene la experiencia, pero yo estoy contigo. Mire, amados, la seguridad más grande que Cristo le dijo a sus discípulos cuando le habló de que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo, y él dice, pero ¿cómo? O sea, no se preocupen, viene el Espíritu Santo, pero necesito que ustedes tengan una seguridad bien clara. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso mismo vemos en Jeremías. Jeremías viene la experiencia, inclusive en Jeremías 33:3, uno de los versículos bíblicos más citados. Jeremías se encontraba preso en el palacio. Y en esa situación, una vez más, porque Dios habla, le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, secretas y ocultas que tú no conoces. Amén. Nos vamos. Miren esta promesa de Dios. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, pongáis su nombre, Hiram, y formador tuyo, Hiram. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy ¿qué? Tu Salvador. ¿Y quién es Cristo en nosotros? Nuestro Salvador. Por lo tanto, como obró en el Antiguo Testamento, está obrando en el siglo XXI también. Amén. 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 ¡Qué bueno! ¡Yes! Gloria a Dios. Vamos a estar en la posición de pie.